Las implicaciones psicológicas son diversas en el orden individual, en el orden familiar y en el orden comunitario. Este tipo de experiencias dolorosas, experiencias traumáticas de vida, es importante reconocer que cada quien las asume diferente. Hay algo muy importante en la psicología que es el manejo del duelo, y el duelo tiene distintas etapas. La fase pues de negación, ese momento crucial donde apenas ocurre el evento, la fase de ira, la fase de dolor, la fase de aceptación, y dentro de cada una de estas etapas pues los duelos se presentan de forma distinta. Hay personas que hacen duelos tempranos, duelos anticipados o duelos muy tardíos. Eso sobre todo tiene que ver con los recursos de apoyo que tenga al interior familiar o al interior comunitario. Es decir, una persona en estos casos, estas experiencias a veces las silencia durante mucho tiempo, o en casos distintos las conversa, y en la medida en que las puede hablar también les empieza a dar un sentido y un significado distinto en el tiempo. La familia es vital porque primero es la célula, es decir, la célula de la sociedad, pero el nicho primario que tenemos todos, y la familia entendida como un sistema, no simplemente la familia vista desde el orden biológico, sino de entender que familia puede ser un vecino, la familia puede ser aquella persona que me ha ayudado, con la que yo tengo un contacto emocional, y que eso amplía un poco la visión de lo que implica una intervención en un fenómeno social como este, de experiencias que son totalmente dolorosas y que en muchos casos han perdido a toda su familia. Entonces la reconstrucción, sobre todo de esa visión de apoyo y de soporte emocional, es tejiéndola con las redes, y redes que pueden ser incluso desde las instituciones sociales, como personas que se agrupan para apoyar en situaciones de crisis. Eso es muy importante, y lo esencial para poder sobrellevar una situación de estas es el tejido social, un tejido social que sea permanente, un tejido social que brinde 3 tipos de apoyo que son esenciales, no solamente cubrir necesidades básicas, que es el apoyo material, y que sí es necesario pero no es suficiente, sino la dimensión del apoyo informacional, que es proveer orientación, consejo y guía, y el apoyo emocional, que es el que poco hacemos muchos colombianos, y es expresarle al otro lo que yo siento, o expresarle y reconocerle en cuanto a su lugar como sujeto, a su lugar como persona. Eso para nosotros en psicología sobre todo está muy ligado al enfoque narrativo desde una mirada biográfica, y es decir, cómo desde el relato, desde el contarlo, también se hace una reflexión sobre esa experiencia. Y hay algo muy bonito de un autor que se llama Michael White, que él tiene un texto que se llama Reescribir la vida, donde justamente plantea que cuando nosotros narramos estamos haciendo un doble proceso, no solo el proceso de contarlo, sino también interiorizar esa experiencia y otorgarle significados diferentes. Muchas personas cuando logran contarlo 1, 2, 3, 4, 5 veces en distintos espacios, va minimizando un poco ese dolor. No quiere decir que el dolor desaparezca, y eso es importante pues dejarlo de fondo. En mi caso particular, que he vivido la experiencia de haber sido también víctima de la violencia sociopolítica en Colombia, uno no quiere decir que esa situación, esa tragedia totalmente desaparece. Lo que ocurre con la persona es que uno puede nombrarla, y 2 puede darle un significado distinto en la medida en que ha hecho ese proceso de elaboración, y sobre todo de tomarse el tiempo para hacer fuertemente ese manejo del duelo. Hay personas que prefieren silenciar, pero en ese silencio, y ahí es importante conocer que incluso desde la parte médica se ha encontrado cómo el cáncer, por ejemplo, es una enfermedad que también está muy ligada a componente emocional, de perdón, de cosas no resueltas, de duelos también no elaborados. Entonces miremos cómo uno como ser humano pues es un todo, es la suma de muchas situaciones, no es la suma de una sola experiencia, y eso es importante tenerlo en la medida en que el narrar y contarlo, ubicado en un espacio facilitador, porque también hay otros escenarios donde te piden contar las cosas pero con otros fines, pues puede ser sobre todo un espacio de liberar, un espacio de catarsis, como también desde la época de Grecia se denominaba esa posibilidad de contar, esa posibilidad de decirlo, esa posibilidad de nombrarlo, también ayuda muchísimo a hacer esos procesos de cierre y de cobrar un sentido distinto a la experiencia.
Yo diría que el Estado ha trascendido, es decir, el Estado ha tenido unas políticas que ya reconocen a las personas que son víctimas de distintos fenómenos sociales y políticos, para poder hacerle una atención integral. Digamos que yo siento que la brecha que existe tiene que ver en el acceso a esas políticas, es decir, creo que un claro ejemplo de esto es todo lo que tiene que ver con la reparación integral, y esa reparación integral a veces termina siendo una reparación monetaria, pero no una reparación desde todo el componente moral, desde todo el componente psicológico que cobra tanto peso en este tipo de experiencias que son dolorosas para la persona. Entonces sí creo que ahí todavía hay un camino amplio por hacer, y sobre todo recordar que hay una estrategia muy bonita que tiene que ver con la recuperación de la memoria histórica, y en eso de la memoria histórica hay mucho trabajo que ya vienen haciendo, pero que aún falta llevarlo a distintos escenarios. La memoria histórica es vital para nosotros los colombianos, que lamentablemente olvidamos muy rápido. Olvidamos todo lo que tiene que ver con lo político, todos los fenómenos sociales de violencia, y que muchas veces hacen que vuelvan y se reproduzcan esas mismas situaciones.